Arrancamos la parte 3 de las selecciones de fútbol que ya no existen. Recomiendo ver las otras dos partes donde están las más tradicionales, pero ahora vamos a especificar un poco más. Igual hay más partes porque sigue habiendo muchas. La República del Alto Volta fue establecida el 11 de diciembre de 1958 como una república autónoma dentro de la Comunidad Francesa. Antes de conseguir la independencia había sido denominado Alto Volta francés, que fue parte de toda la Unión Francesa, o sea, todas posesiones en África. El 5 de agosto de 1960 consiguió la independencia y apenas 5 meses después debutó el seleccionado nacional. Su única aventura mundialista la encaró rumbo a la Copa del Mundo de Argentina 78, pasó la primera ronda superando a Mauritania y cayó en la segunda instancia contra Costa de Marfil. El 4 de agosto de 1983, un golpe de estado militar llevó al poder a Thomas Sankara, quien formó el Consejo Nacional para la Revolución, consigo como presidente. Bajo su mandato el país cambió de nombre y el 4 de agosto de 1984 pasó a ser Burkina Faso, que en idioma Mosi significa la patria de los hombres íntegros. Aclaremos que el nombre se debía a la parte alta del río Volta, justamente que atraviesa el país. Selección de Zaire. Bueno, ¿qué se puede decir de la selección de Zaire? Recomiendo ver una historia infausta que da todo su paso y la previa al Mundial y todo ese paso en falso que dio a lo largo de Alemania 74. Entre el 27 de octubre de 1971 y el 17 de mayo de 1997, la actual República Democrática del Congo fue llamada Zaire. El territorio conocido hasta 1960 como Congo belga vivió una inestabilidad muy marcada y constantes rebeliones hasta que en 1965 Mobutu Sese Seko, entonces comandante en jefe del ejército, tomó el poder, se autoproclamó presidente por 5 años y en el 70 fue reelegido sin oposición. En el 71 se adoptó el nuevo nombre del Estado con la proclamación oficial de la denominación República del Zaire. En el 97 finalizó la Primera Guerra del Congo y Mobutu fue derrocado y terminó huyendo del país. Al asumir la presidencia del país, el líder guerrillero se proclamó la República Democrática del Congo recuperando su propio nombre. También se debe al río Congo, el origen de esa denominación. Obviamente durante el periodo la pelota rodó y fue cuando la selección logró su mayor logro, la clasificación a la Copa del Mundo de 1974. La selección apodada Los Leopardos, que era muy buena en ese momento, salvo su desempeño en el Mundial. Realizó la paupérrima campaña de hacer 0 puntos y recibir 14 goles en contra, además de no haber anotado. Se convirtió en el primer país del África subsahariana en llegar a un Mundial. La selección del Congo belga en realidad es un desprendimiento del caso anterior. El Congo belga en 1919 decidió tener su propia selección, pero recién fue en 1948 cuando la selección se formó y también su asociación de fútbol. En su debut internacional, que fue un amistoso, le ganó 3-2 a la selección de Rhodesia del Norte, que hoy es Zambia. Si bien la realidad futbolística era buena, la realidad política no, al punto que en el año 68 vuelve a cambiar su nombre y en el año 69 logra la mayor victoria de su historia, que fue un 8-1 frente a Zambia. ¿Cómo se llamaba la selección? Congo Kinshasa. Kinshasa es la actual capital de la República Democrática del Congo. Además, con ese nombre ganó la Copa Africana de 1968 en Etiopía. La República de Dahomey se estableció el 11 de diciembre de 1958 como un autogobierno de una colonia de la Comunidad Francesa antes de alcanzar la autonomía de lo que había sido el Dahomey francés como parte de la Unión Francesa. El 1 de agosto de 1960 logró su independencia. En 1972 encaró su única eliminatoria camino a la Copa del Mundo de 1974, pero fue aplastado. Sufrió dos goleadas, ambas por parte de Ghana, 5-0 y 5-1. En 1975 el país cambió su nombre por Benín, en referencia a la ensenada homónima. Benín, a diferencia de Dahomey, se consideró políticamente neutral para todos los grupos étnicos del estado. Rhodesia fue el nombre dado durante el mandato británico a una amplia región conquistada por el empresario y colono Cecil Rhodes
en el sur de África. Estas tierras se reorganizaron posteriormente en dos regiones, Rodesia del Norte y Rodesia del Sur, o simplemente Rodesia, que es el caso en el que estamos hablando. En 1964, Londres le concedió la independencia a la del norte, que pasó a llamarse Zambia, y la del sur lo consiguió en 1980 cuando adoptó el nombre de Zimbabue. Desde entonces se fundó su asociación de fútbol. Participó en una eliminatoria para las Copas del Mundo bajo esta denominación, fue tratando de alcanzar México 70, jugó 3 partidos frente a Australia en 3 ocasiones, empató 2 veces y perdió el partido de desempate. Rodesia del Norte fue una colonia británica formada en 1911 y controlada por la Compañía Británica de África del Sur hasta 1923. Desde 1924 el territorio pasó a ser un protectorado, mientras que la colonia vecina de Rodesia del Sur, el caso anterior, obtenía la autonomía, pero todavía no era un territorio de la corona. La razón del cambio fue la intención de Cecil Rhodes de juntar las dos Rodesias en una unión sudafricana. Rodesia del Norte se unió a Rodesia del Sur y a Nyasalandia, que es el actual Malawi, en lo que los británicos llamaron Federación de Rodesia y Nyasalandia, que duró hasta 1963, pero después se dio la independencia de Zambia. Aunque Rodesia del Norte tuvo su federación de fútbol desde 1929, no participó en copas africanas ni en eliminatorias mundialistas. Bajo las leyes del apartheid solamente los blancos podían jugar, y con la proclamación de la independencia el 24 de octubre del 64 el organismo cambió su nombre por Asociación de Fútbol de Zambia y abolió el absurdo régimen de segregación racial. La selección de Tanganica es la parte continental de Tanzania. Fue adjudicada a Alemania durante la Conferencia de Berlín y por eso se creó la colonia del África Oriental Alemana, también conocida como Tanganica. Incluía además la mayor parte de Tanzania y los actuales estados de Ruanda y Burundi. Fue la única colonia alemana en África que resistió las invasiones británicas durante la Primera Guerra Mundial, pero al final de la guerra, cuando se firmó el Tratado de Versalles, se entregó la mayor parte de Tanganica a Gran Bretaña y Ruanda y Burundi a Bélgica. Los británicos administraron Tanganica hasta 1961, año en el que se independizó pacíficamente y se convirtió en una república. En 1964, Tanganica y Zanzíbar negociaron una unificación que recibió el nombre de Tanzania. El debut internacional en el fútbol se produjo en el 45 cuando perdieron 7-0 frente a Uganda. Bajo el nombre de Tanganica no participó en eliminatorias para la Copa del Mundo y en 1964, con la unión de Zanzíbar, se fundó la Federación de Fútbol de Tanzania y se afilió a la FIFA. De todos modos, Zanzíbar sigue siendo una región semiautónoma de Tanzania y tiene su propia federación afiliada a la Confederación Africana de Fútbol. El 6 de junio de 1907, el Protectorado Británico de África Central cambió de denominación y surgió Nyasalandia, cuyo nombre hacía referencia al lago Nyasa. Desde 1964 se conoce al país con el nombre de Malawi y al lago Nyasa como el lago Malawi. Entre los años 1953 y 63, Nyasalandia se reagrupó y entonces los territorios de Rodesia del Norte, que hoy es Zambia, Rodesia del Sur, que hoy es Zimbabue, formaron la Federación de Rodesia y Nyasalandia, como habíamos dicho en el caso anterior. El experimento colonial para tratar de desarrollar económicamente la región fracasó y se terminó disolviendo. Por eso en 1957 la selección de Nyasalandia hizo su debut internacional perdiendo 5-0 con Rodesia del Norte. No participó en eliminatorias mundialistas ni en la Copa Africana de Naciones y el 6 de junio del 64 se proclamó la independencia del territorio, convirtiéndose en la República de Malawi, y desde entonces fundó su asociación. La República Árabe Unida surgió el 1 de enero de 1958 cuando Egipto y Siria se unieron conformando un Estado árabe. Se creó por iniciativa de Siria como el primer paso hacia una futura unidad de todos los estados árabes con el objetivo de promover el panarabismo. Pero la presidencia del egipcio Gamal Abdel Nasser y que el Cairo sea la capital fueron percibidos por algunos sectores sirios como una anexión. El golpe militar sirio del 28 de septiembre del 61 puso fin a esta experiencia de la Unión.
En 1959, la República Árabe Unida ganó la Copa Africana de Naciones disputada enteramente en el Cairo con un equipo conformado solamente por jugadores egipcios. Al año siguiente participó en los Juegos Olímpicos de Roma. Aunque ya separado de Siria, Egipto siguió utilizando el nombre de República Árabe Unida hasta 1971. En ese lapso disputó los Juegos Olímpicos de Tokio en los que llegó a disputar el partido por la medalla de bronce. Gracias por haber visto la parte 3. Todavía hay más selecciones, así que nos veremos en la parte 4 en cualquier momento.